Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores de hechos misteriosos y paranormales de Estados Unidos. Ed era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y Lorraine poseía el don de la clarividencia, permitiéndose entrar en trance como medium para contactar a los espíritus. Hoy te vamos a contar sobre esta pareja norteamericana y uno de sus casos más controvertidos, Annabelle. Hablemos de terror. Hola comunidad de Hablemos de Terror. Bienvenidos una vez más a este espacio donde cada semana les contamos casos reales, leyendas e historias relacionadas con el mundo de lo paranormal. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, ¿qué esperas? Suscríbete y activa las notificaciones. No te cuesta nada y nos ayuda más de lo que crees. Comenzamos con la historia de hoy. Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927 en Connecticut y no supo de sus capacidades sobrenaturales hasta la edad de 7 años, cuando empezó a ver luces alrededor de las personas. Sin saber qué significaban realmente, un día se atrevió a decirle a una de las monjas encargadas de la escuela a la que asistía: «Tus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora». La hermana la miró con desconcierto sin entender a qué se refería. Tiempo después, Lorraine entendió que esas luces eran las auras de las personas, y por la reacción nada grata de la hermana a quien le habló, supo que claramente ese don no era común. Por esa razón, y por temor a ser incomprendida, no le contó a nadie sobre lo que podía ver. Como nadie de mi familia entendió de qué se trataba este don, tuve que guardarme este secreto por mucho tiempo, hasta que conocí a mi marido, Ed. Ed Warren, hijo de un policía, nació en 1926 en Connecticut, quien por su parte confidenció que durante su infancia, entre los 5 y los 12 años, ocurrieron una serie de hechos inexplicables. A las 2 o 3 de la mañana, cuando toda su familia dormía, las puertas de su armario se abrían inexplicablemente y de él surgían luces flotantes con rostros que lo miraban. El rostro más habitual era el de una anciana enojada. Como la habitación se llenaba de un frío glacial y también se escuchaban pisadas y susurros, a los pocos minutos estaba durmiendo en la cama de sus padres. Crecí sin entender qué era aquello. Cuando Ed Warren tenía 16 años y trabajaba como acomodador en el Teatro Colonial en Bridgeport, conoció a Lorraine, quien iba todos los días miércoles al cine acompañada por su madre. Un día empezamos a hablar y nos hicimos amigos. Ella tenía la misma edad que yo y una noche me acerqué a su casa y le pedí una cita. Cuando nos hicimos novios, me decidí a contarle que había visto fantasmas y apariciones cuando era niño. Pensé que seguramente se iba a reír y me iba a tomar por un loco, pero ella me contestó que también tenía un secreto. Ella era medium y clarividente, y no solo había visto fantasmas igual que yo, sino que también podía hablar con ellos. En ese momento, me pareció que el destino nos había reunido. Parecían un matrimonio completamente normal, pero su afición era un poco extraña para los ojos de muchos, pues se dedicaban a cazar demonios. Antes de casarse, Ed cumplió su deber como soldado y fue a luchar a la Segunda Guerra Mundial. Durante su travesía por el Atlántico Norte, el barco se hundió, pero él fue de los únicos sobrevivientes. Después de la guerra, Ed asistió a la Escuela de Arte New Haven y luego vendió muchas de sus pinturas, en su mayoría pinturas de casas encantadas y escenas invernales de Nueva Inglaterra, lo que llevó a su trabajo de toda la vida en temas metafísicos. Éramos una pareja de jóvenes muy curiosa, y nos atraían esos lugares donde supuestamente se reportaban hechos sobrenaturales, porque a nosotros nos habían pasado cosas parecidas. Por esa época yo me sentaba frente a esas casas y en mis lienzos trazaba terroríficos monstruos y fantasmas que surgían de las puertas y ventanas. Después, Lorraine se acercaba al dueño de la casa, que quizás se estaba preguntando desde hacía horas qué hacían aquellos dos jovencitos lunáticos ahí, y le ofrecía, si quería, comprar el cuadro. Lorraine les decía: «Mi marido ha pintado esto, mire lo que ha visto». Ellos solo decían: «Oh, Dios mío». Lo increíble es que muchos dueños de esas casas
Pese a que estaban horrorizados, nos dejaban entrar a sus casas para que investigáramos. Vimos cosas tan extrañas que junto a Lorraine decidimos en 1952 formar la New England Society for Physics and Research, la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, la primera asociación dedicada a investigar fantasmas y a buscar demonios. Con el tiempo, los Warren viajarían alrededor del mundo, siguiendo las pistas de distintos lugares encantados y dando charlas. Inspeccionaron, de hecho, la abadía de Whitby, Stonehenge y la rectoría de Burley, en Essex, que tiene la reputación de ser la casa más encantada de Inglaterra. La pareja no cobraba por sus servicios, por los casos que les encargaban, y obtenían ingresos únicamente de la venta de los cuadros de Ed y de las conferencias que daban. A principios de los años 70, los Warren investigaron uno de los casos que más tarde se volvería muy famoso: la muñeca Annabelle. La muñeca fue fabricada por una empresa, una juguetería infantil que comercializaba los productos de Raggedy Ann. Según las afirmaciones del matrimonio Warren, en 1970 una mujer le regaló a su hija Donna, estudiante de enfermería, y que compartía habitación con otra joven, Angie, una muñeca de la marca Raggedy Ann. Contenta con el regalo, lo primero que Donna hace es dejar a la muñeca sobre su cama como adorno. Sin embargo, a los pocos días empiezan a suceder extraños fenómenos. Donna y Angie notaron que pareciera haber algo muy extraño y espeluznante con la muñeca, quien parecía misteriosamente moverse alrededor de la casa. Movimientos relativamente pequeños al principio, como un cambio de posición, pero a medida que pasaba el tiempo, el movimiento se hizo más notable. Donna y Angie volverían a casa para encontrar la muñeca en un lugar completamente diferente, en otra habitación. A veces la muñeca se encontraba con las piernas cruzadas, los brazos cruzados. Otras veces se encontraba de pie. Varias veces, Donna dejaba la muñeca en el sofá antes de ir a trabajar, y cuando volvía, la encontraba de vuelta en su habitación en la cama, con la puerta cerrada. La muñeca, además de moverse, al parecer también les dejaba mensajes como "Help us", ayúdanos, "You miss me", me echas de menos, o "Save Lou", salva a Lou, como casualmente se llamaba el novio de Donna. Una noche, Donna llegó a su casa y descubrió que la muñeca se había movido nuevamente, esta vez en su cama. Donna había descubierto que esto era típico de la muñeca, pero de alguna manera sabía que esta vez era diferente. Algo no estaba bien. Una sensación de miedo le invadió cuando inspeccionó la muñeca y vio lo que parecían gotas de sangre en el dorso de las manos y el pecho. Aparentemente, de ninguna parte, una sustancia roja líquida había aparecido en la muñeca. Asustada y desesperada, Donna y Angie deciden que era hora de buscar el asesoramiento de expertos. Aunque en un principio sospechaban que era una broma de algún estudiante que se escondía en su habitación para asustarlas, deciden ignorar los sucesos hasta que van en aumento, por lo que acaban pidiendo los servicios de una medium que les informa que dentro de la muñeca está alojado el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, la cual les pide que la acepten como una más. Annabelle era una niña que residía en la propiedad antes de que se construyeran los apartamentos. Era una niña de solo 7 años, cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el campo en el que ahora se encuentra el complejo de apartamentos. El espíritu se relacionaba porque sentía consuelo con Donna y Angie y quería quedarse con ellas y ser amada. Sintiendo compasión por Annabelle y su historia, Donna le dio permiso para inhibir a la muñeca y quedarse con ellas. Sin embargo, pronto descubrirían que Annabelle no era lo que parecía ser. Este no era un caso ordinario y definitivamente no era una muñeca ordinaria. Este hecho llama la atención de Lou, el cual, al ver cómo Donna y Angie la tratan como si fuera humana, mira con desdén la escena, a la que califica de surrealista. Al poco tiempo, él tiene una pesadilla en la que alguien pretende estrangularle hasta que despierta y se encuentra con la muñeca.
a los pies de la cama. La muñeca comenzó a deslizarse lentamente por su pierna. Se movió sobre su pecho y luego se detuvo. En cuestión de segundos, la muñeca lo estaba estrangulando. Paralizado y sin aliento, Lou, en el punto de asfixia, se desmayó. Despertó a la mañana siguiente seguro que no era un sueño. Lou estaba decidido a deshacerse de esa muñeca y el espíritu que la poseía. Lou, sin embargo, tendría una experiencia más aterradora con Annabelle. Cuando se preparaban para un viaje por carretera al día siguiente, Lou y Angie estaban leyendo mapas solos en su departamento. El apartamento parecía extrañamente tranquilo. De repente los crujidos, que provenían de la habitación de Donna, despertaron el temor de que alguien pudiera haber entrado en el apartamento. Lou decidió averiguar quién o qué se dirigía silenciosamente hacia la puerta del dormitorio. Esperó a que se detuvieran los ruidos antes de entrar y encender la luz. La habitación estaba vacía a excepción de Annabelle, que fue arrojada al suelo en la esquina. Lou recorrió la habitación en busca de una entrada forzada, pero nada estaba fuera de lugar. Cuando se acercó a la muñeca, tuvo la clara impresión de que había alguien detrás de él. Dándose la vuelta, se dio cuenta rápidamente de que no había nadie más allí. Luego, en un instante se encontró agarrando su pecho, doblado, cortado y sangrando. Su camisa estaba manchada de sangre, y al abrir su camisa, en el pecho, había lo que parecían ser 7 marcas distintas de garras, 3 verticalmente y 4 horizontalmente. Todas estaban calientes como quemaduras. Donna finalmente estaba dispuesta a creer que el espíritu de la casa no era el de una niña, sino una naturaleza inhumana y demoníaca. Después de las experiencias de Lou, Donna sintió que era hora de buscar consejos de expertos reales y contactó a un sacerdote episcopal llamado Padre Hagan. El Padre Hagan sintió que era un asunto espiritual y sintió que necesitaba contactar a una autoridad superior en la iglesia, por lo que contactó al Padre Cook, quien inmediatamente contactó a los Warren. Ed y Lorraine inmediatamente se interesaron en el caso y se pusieron en contacto con Donna sobre la muñeca. Los Warren, después de hablar con Donna, Angie y Lou, llegaron a la conclusión inmediata de que la muñeca en sí no estaba poseída, sino era manipulada por una presencia inhumana. Los espíritus no poseen objetos inanimados como casas o juguetes, poseen personas. Un espíritu inhumano puede unirse a un lugar u objeto, y esto es lo que ocurrió en el caso de Annabelle. El espíritu manipuló a la muñeca y creó la ilusión de que estaba viva para obtener reconocimiento. Realmente el espíritu no buscaba permanecer apegado en la muñeca, buscaba poseer un huésped humano. El espíritu, o en este caso el espíritu demoníaco inhumano, estaba esencialmente en la etapa de infestación del fenómeno. Primero comenzó a mover la muñeca por el apartamento, por medio de teletransportación, para despertar la curiosidad de los ocupantes, con la esperanza de que lo reconocieran. Luego, previsiblemente, el error de traer un médium al apartamento para comunicarse con él, el espíritu inhumano, ahora capaz de comunicarse a través del médium, se aprovechó de las vulnerabilidades emocionales de las chicas al pretender ser una niña bastante inofensiva y perdida. Luego el demoníaco espíritu se propuso provocar fenómenos evidentemente negativos. Despertó el miedo a través de los movimientos extraños de la muñeca. Provocó la materialización de notas manuscritas inquietantes, las gotas simbólicas de sangre en la muñeca y finalmente atacó a Lou dejando atrás la marca simbólica de la bestia. La siguiente etapa del fenómeno después de la infestación habría sido la posesión humana completa. Si estas experiencias hubieran durado otras 2 o 3 semanas más, el espíritu habría poseído por completo. Si no, hubiera dañado o matado a uno o todos los ocupantes de la casa. Al concluir la investigación, los Warren consideraron apropiado recitar una bendición de exorcismo del Padre Cook para limpiar el departamento. La bendición episcopal del hogar
es un documento prolífico de 7 páginas que es de naturaleza claramente positiva. En lugar de expulsar específicamente a las entidades malvadas de la vivienda, el énfasis se dirige a llenar el hogar con el poder de lo positivo y de Dios. A pedido de Donna, Ed, y como una precaución adicional contra los fenómenos en el hogar nuevamente, tomó la gran muñeca de trapo junto con ellos cuando se fueron. El padre Cook, aunque se sentía incómodo con su papel de exorcista, acordó llevar a cabo el rito de exorcismo de 7 páginas. Al salir, Ed colocó la muñeca en el asiento trasero y acordó que no tomarían la interestatal en caso de que el espíritu inhumano aún residiera con la muñeca. Sus sospechas se manifestaron inmediatamente. Los Warren se sentían a sí mismos como objeto de un odio cruel. Luego, en cada curva peligrosa, el automóvil se desvió y se detuvo en cada esquina, lo que provocó que la dirección asistida y los frenos fallaran. Repetidamente el automóvil estuvo a punto de colisionar. Ed metió la mano a su bolso negro y sacó un vial de agua bendita y roció a la muñeca haciendo la señal de la cruz sobre ella. Los disturbios cesaron de inmediato y los Warren llegaron a casa sanos y salvos. Después de que los Warren llegaron a casa, Ed sentó la muñeca en una silla al lado de su escritorio. La muñeca levitó varias veces al principio. Luego, pareció caer inerte. Sin embargo, durante las semanas siguientes comenzó a aparecer en varias habitaciones de la casa. Cuando los Warren estaban lejos y tenían la muñeca encerrada en casa, a menudo volvían a encontrarla, sentada cómodamente arriba en el sillón de Ed. Cuando abrían la puerta principal, la muñeca también mostró odio por los clérigos que fueron a la casa. En una ocasión, el padre Jason Bradford, un exorcista católico, fue a la casa. Al ver a la muñeca sentada en la silla, la recogió y dijo: «Eres una muñeca de trapo, Annabel. No puedes lastimar a nadie». Y arrojó a la muñeca de vuelta a la silla, momento en el que Ed exclamó: «Mejor no diga esas cosas». Una hora después, Lorraine le suplicó al sacerdote que tuviera cuidado al conducir y que la llamara cuando llegara a casa. Unas horas más tarde, el padre Jason llamó a Lorraine y le explicó que sus frenos habían fallado cuando entró en una concurrida intersección. Estuvo involucrado en un accidente casi fatal que destruyó su vehículo. Este fue solo uno de los muchos eventos que ocurrieron en los próximos años. Los Warren tenían un lugar especial construido para Annabel dentro de su Museo del Oculto, donde reside hasta el día de hoy. Desde que se construyó la vitrina donde permanece encerrada, Annabel ya no parecía moverse, pero se cree que es responsable de la muerte de un joven que fue al museo en motocicleta con su novia. El joven, después de escuchar el relato de Ed sobre la muñeca, se levantó desafiante y comenzó a golpear la vitrina insistiendo en que si la muñeca podía arañar a las personas, entonces él también quería que lo arañaran. Ed le dijo al joven: «Hijo, debes irte», y lo sacó de la casa. En el camino a casa, el joven y su novia se reían y burlaban de la muñeca cuando de pronto se perdió el control de la motocicleta y se fue de cabeza a un árbol. El joven falleció al instante, pero su novia sobrevivió y fue hospitalizada por más de un año. Cuando le preguntaron qué pasó, la joven explicó que se estaban riendo de la muñeca cuando perdieron el control de la motocicleta. Ed advierte: no desafíes al mal, que ningún hombre es más poderoso que Satanás.